Vamos a estudiar la concavidad y puntos de inflexión de esta función en el intervalo menos 1, 1. Siempre vamos a comenzar indicando el dominio de la función como primer paso. Seno a la menos 1 equivale a decir arcoseno, y el dominio del arcoseno de x es precisamente el intervalo menos 1, 1. De todas maneras lo vamos a indicar acá en el dominio. Siguiente paso, vamos a calcular la segunda derivada. Comenzamos por la primera, derivada de 2x, 2 menos la derivada del arcoseno, que es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Luego podemos reescribir esta raíz como 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Ahora, aunque podríamos resolver esta diferencia, como vamos a calcular la segunda derivada, es más fácil calcular la segunda derivada así como está esta y no resolver la diferencia. Así que continuamos con la segunda derivada. Tenemos la derivada de 2, que es 0, queda menos derivada de este cociente, que sería derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar. Esto va a dar 0, menos, voy a escribir el menos, derivada del denominador, aquí usamos la regla de la cadena, derivada de la base, que sería menos 2x, que multiplica la potencia, bajamos un medio, así que vamos a reescribir esto. Entonces bajamos un medio, y esto va a multiplicar a esta potencia, pero al exponente le restamos 1, así que queda 1 menos x cuadrado a la menos un medio. Y todo esto dividido entre esta potencia elevada al cuadrado. Ahora, menos por menos, más, y más por menos, menos. Acá si divido 2 entre 2 da 1, 1 por 1, 1, y 1 por x, x. Por otro lado, esta potencia que tiene exponente negativo, la voy a bajar al denominador y le cambio signo al exponente para que quede positivo. Así es que baja como 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Luego 1 por 2, 2, 2 entre 2, 1, queda este binomio elevado a la 1. Ahora, aunque podría resolver esta multiplicación de potencia de igual base, la base es 1 menos x cuadrado, voy a reescribir esto como una raíz cuadrada. Ya vamos a ver por qué. Entonces queda x y aquí la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esto lo dejo igual. Esto lo hacemos para poder racionalizar. Por eso se expresó esta potencia en forma de raíz cuadrada. Así es que vamos a multiplicar por una fracción cuyo numerador y denominador es esta misma raíz. Ya todos sabemos racionalizar. Luego x por esta raíz es la raíz. No hay que olvidarse del signo negativo. Casi siempre uno se olvida de llevar el signo menos. Entonces queda x por la raíz. Si multiplico esta raíz por esta raíz, da la raíz al cuadrado, es decir, da esto. El 2 cancela la raíz y queda 1 menos x al cuadrado, que si se multiplica por 1 menos x al cuadrado, sería 1 menos x al cuadrado al cuadrado. Y esta sería entonces la segunda derivada. Ahora vamos a calcular las raíces y valores donde la segunda derivada no exista. Estos serán los números críticos. Vamos a comenzar por las raíces. Para esto hay que igualar la segunda derivada a 0. La segunda derivada es esta fracción. La igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Como es un cociente, la única manera de que esta fracción sea igual a 0 es que el numerador valga 0. Así es que vamos a decir que x por esta raíz, sin tomar en cuenta el signo, no importa. Lo que me importa es que esto sea igual a 0. Vamos a decir que x raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado tiene que ser igual a 0. Como tenemos dos factores porque se están multiplicando, se iguala cada factor a 0. Por un lado x, este factor, decimos que es igual a 0. Por otro lado esta raíz, decimos que es igual a 0. Y resolvemos cada ecuación. Por aquí ya está resuelta. x0 es nuestra primera raíz y nuestro primer número crítico. Y ahora para resolver esta raíz pasa en forma de exponente, así que queda 1 menos x al cuadrado es igual a 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, 0. Así es que voy a pasar x al cuadrado al segundo miembro. Como aquí está restando, lo voy a pasar sumando. Queda 1
es igual a x al cuadrado. Luego este 2 pasa en forma de raíz cuadrada, así que queda más o menos la raíz cuadrada de 1 es igual a x, y la raíz cuadrada de 1 es 1, así que queda al final más o menos 1 es igual a x, y aquí tenemos dos raíces más, 1 y menos 1. Así es que hasta el momento tenemos tres números críticos. Continuamos con los valores donde la segunda derivada no exista. También serán números críticos. Para que esta derivada no exista, el denominador debe ser igual a 0. Así es que basta decir que 1 menos x al cuadrado es igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. Así es que 1 menos x al cuadrado es igual a 0 y resolvemos la ecuación. De hecho, esta misma ecuación la acabamos de resolver acá. Y la solución fue 1 y menos 1. Así es que equivale a menos 1 y 1, que coinciden en este caso con los valores de las raíces. Esto no es ningún problema. Ya tenemos las raíces y valores donde la segunda derivada no existe. Podemos estudiar entonces la concavidad de la función. Para esto vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada en determinado intervalo es positiva, mayor a 0, en ese intervalo será cóncava hacia arriba, y si es negativa, cóncava hacia abajo. Acá tenemos la recta real y vamos a ubicar los números críticos que se consiguieron, que fueron menos 1, 0 y 1. Recuerda también que estamos estudiando la concavidad en un intervalo cerrado, desde menos 1 a 1. Así tenemos entonces dos intervalos, uno que comienza en menos 1 hasta el 0 y el otro de 0 a 1. Ahora vamos a tomar un valor de cada intervalo, reemplazarlo en la segunda derivada y estudiar el signo que toma el resultado. No importa el valor numérico, solamente el signo. Por ejemplo, entre menos 1 y 0 podemos usar menos 1 medio, y entre 0 y 1, 1 medio. Así que reemplazamos x por menos 1 medio. Recuerda que en este paso importa el signo del resultado y no el resultado numérico. Así es que por acá, menos por menos es más. Aquí, base negativa, exponente par, resultado positivo. Esto da un cuarto. Si a 1 le restamos un cuarto, quedan 3 cuartos, que es positivo. Así que por acá tengo positivo y por acá positivo. Todo esto es positivo. Vamos a ver qué signo se obtiene abajo. Todo esto está elevado al cuadrado. Así que lo que dé aquí, con tal que sea diferente a 0, también será positivo. Acá tenemos este mismo caso. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 1 medio al cuadrado es un cuarto. Si a 1 le resto un cuarto, me da 3 cuartos. Y como está elevado a un índice par, sea positivo o negativo, siempre será positivo. Así es que en conclusión, el resultado es positivo. Entonces, en este intervalo, la segunda derivada es positiva, quiere decir que la función que estamos estudiando es cóncava hacia arriba. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada con 1 medio. Igual al caso anterior, solamente importa el signo del resultado y no el valor numérico. Por acá tenemos un signo negativo, estamos pendientes con este signo. Esto que tenemos acá da 1 medio al cuadrado, un cuarto. 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Así es que el numerador hasta ahora es positivo. Todavía tenemos este signo negativo. Todo esto está elevado al cuadrado. Si es diferente a 0, será positivo. 1 medio al cuadrado, un cuarto. 1 menos un cuarto, 3 cuartos. Al cuadrado positivo. Así que solamente queda este signo negativo. En conclusión, el resultado negativo. Así es que en este intervalo, la segunda derivada es negativa. Quiere decir que la función que estamos estudiando es cóncava hacia abajo. Ya estudiamos la concavidad, podemos continuar con los puntos de inflexión. Para que existan puntos de inflexión, entre otras condiciones, es necesario que los números críticos pertenezcan al dominio de la función. Si no pertenecen al dominio, no existen puntos de inflexión. Se consiguieron tres números críticos, 0, 1 y menos 1. Y el dominio de la función está comprendido precisamente entre menos 1 y 1. Así es que los números críticos
pertenecen al dominio de la función, pero esto no basta para decir que existan puntos de inflexión. En este caso, fíjate que tanto -1 y 1 son extremos del intervalo que estamos estudiando, así es que no pueden ser primeras componentes de puntos de inflexión. El punto de inflexión tiene que estar entre ambos valores, entre -1 y 1, para que exista cambio de concavidad. Por ejemplo, para -1 no tenemos función a la izquierda y para 1 no existe función a la derecha. Así es que el único número crítico que puede ser primera componente de un punto de inflexión es necesariamente 0. Y para que 0 sea la primera componente de un punto de inflexión es necesario que en este número crítico exista cambio de concavidad. Y si existe, porque a la izquierda la función es cóncava hacia arriba y a la derecha cóncava hacia abajo. Entonces ya tenemos la primera componente de nuestro punto de inflexión, que es 0. Vamos a buscar la segunda componente. Y para esto hay que trabajar con la función original. Y simplemente reemplazamos x por 0. 2 por 0, 0. El arcoseno de 0 es 0. Así que esto es igual a 0. Por consiguiente, nuestro punto de inflexión es el punto 0, 0. A continuación vamos a ver la gráfica de la función. Aquí está, y aquí el punto de inflexión que se acaba de conseguir, que es el punto 0, 0. A continuación vamos a graficar la tangente a la función para entender mejor esto de la concavidad. Se dice en relación a una recta tangente que una función es cóncava hacia arriba si la gráfica de la función en determinado intervalo está siempre sobre la recta tangente, está arriba de la tangente. Y fíjate que esta parte de la gráfica hasta este punto de inflexión siempre está arriba de la recta tangente. Por eso decimos que es precisamente cóncava hacia arriba. Luego sucede lo contrario, si la gráfica está por debajo de la recta tangente, será cóncava hacia abajo. Así es que antes de este punto, la función es cóncava hacia arriba porque la gráfica está sobre la tangente. Pasamos al punto de inflexión, la gráfica queda por debajo de la recta tangente, entonces se dice que es cóncava hacia abajo. Ahora, vamos a graficar la segunda derivada. Aquí está. Recuerda que de la segunda derivada se calcularon sus raíces y valores donde la segunda derivada no existe. Como raíz conseguimos el 0 y el otro par de valores fueron -1 y 1. Luego mencionamos que para que esos números críticos sean primeras componentes de puntos de inflexión es necesario que esos valores pertenezcan al dominio de la función. Los tres pertenecen al dominio. Pero como -1 y 1 son extremos de intervalos, estos valores no pueden ser primeras componentes de puntos de inflexión. Así es que necesariamente 0 fue el candidato para ser primera componente de punto de inflexión. Y sí lo es porque a la izquierda del 0 la función tiene un tipo de concavidad y a la derecha otro. También mencionamos en relación al signo de la segunda derivada, si la segunda derivada es positiva en determinado intervalo, la función será cóncava hacia arriba. Fíjate que entre -1 y 0 la segunda derivada está sobre el eje X, quiere decir que es positiva. Si es positiva, precisamente en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Luego, entre 0 y 1, la segunda derivada está por debajo del eje X, quiere decir que es negativa. Como es negativa, entonces la función entre 0 y 1 es cóncava hacia abajo.